un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, miércoles 18 de junio del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, que por cierto ya son las 10 de la noche con 9 minutos por acá, ¿no? Le vamos a dar también la bienvenida a nuestro compañero Marvin, que por parte del Frente Continental está con nosotros. Va a saludar. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo. Actualmente un salvadoreño preocupado por lo que se está dando, pues, ¿verdad? En El Salvador y a nivel mundial, ¿verdad? Residente en Toronto, Ontario, saludos. Les pedimos que nos ayuden a compartir y se van a hacer preguntas al profesor, para pasarse, que sean con el debido respeto y que tengan que ver con el tema, porque si no, no las vamos a pasar, lamentablemente. Saludos y ayúdenos a compartir, por favor. Muchas gracias, Marvin. Ya saben, pues, pueden dejarnos ahí las preguntas, comentarios, que nosotros en el transcurso de la conversación se los transmitiremos, al menos que la conversación esté tan buena que no querramos interrumpir al licenciado, ¿no? Porque a veces pasa cuando la información es tan buena, buenísima, que uno se queda mejor calladito para escuchar y aprovechar toda la información que nos van a dar ese bagaje. Como siempre, ¿verdad? Para nosotros le vamos a dar la bienvenida al licenciado Guillermo Campos, ¿no? Nos gustaría también que al mismo tiempo, profesor, le diga a la gente quién es usted, pues para que la gente sepa con quién vamos a conversar, ¿verdad? Y que sepan, digamos, que la autoridad que tiene sobre el tema que vamos a hablar. Bienvenido, licenciado. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento y un saludo a nombre del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. Este es un movimiento que durante los últimos años ha estado participando en las luchas populares de nuestro pueblo junto al bloque de la resistencia popular. Particularmente soy licenciado en filosofía, un par de maestrías en ciencias políticas y derechos humanos y educación para la paz. También me dedico a la poesía. El próximo viernes vamos a presentar nuestra séptima producción y está por salir la antología poética, una poesía que pretende desarrollar un mensaje de paz y amor en este momento complicado que vive la humanidad. Entre otras cosas, pues nos dedicamos también a, a buscar alternativas para poder desarrollar el pensamiento crítico. Y desde esa perspectiva, esta tarde vamos a desarrollar nuestra propuesta, nuestro análisis desde la perspectiva de ese pensamiento que consideramos es fundamental en este momento que está tan complicado. Le llamamos crisis en todos los niveles, que posteriormente vamos a analizar por qué razón este momento se llama crisis. Así es que por ahí ando básicamente. Nos dedicamos fundamentalmente a la enseñanza, somos profesores, pacifistas, poetas, nos dedicamos al pensamiento crítico, ¿va? Y fundamentalmente a contribuir en algo a la cultura nacional e internacional en lo que se nos dé la oportunidad. Así es que por ahí andamos, ese es nuestro breve espacio y fundamentalmente... Ese es el ritmo que nos va a llevar a la próxima competencia, que es las eliminatorias. Entonces, este ritmo que se juega acá. Entonces, hay muchos que no estamos acostumbrados o no están acostumbrados a ese ritmo por el nivel de fútbol que tenemos y es la realidad. Entonces, A ver, obviamente vivimos en un fútbol más lento, donde se juega caminando y ahora esto es distinto. Esto es distinto y a medida la gente no entienda que nosotros no tenemos todas las condiciones que los demás tienen, entonces van a ver la realidad de la selección. a ver quién es el que está interviniendo ahí. Parece ser que sí. Bueno, pero aquí estamos. Vale. Bueno, voy a agradecer Como que ya siempre.
Bueno, No, es un placerazo también, vea, con su presentación. Bueno, eso para que les quede a la gente que está ahí, pendiente, ¿no? Que tenemos un compañero, un invitado, ¿no? Con experiencia, con conocimientos, y que él va a exponer su pensamiento, pues, ¿verdad? Y aquí eso es enriquecer, digamos, se puede enriquecer, digamos, con el debate, con la confrontación, si hay alguien que la tiene, pues, ¿va? O al mismo tiempo de fortalecer lo que aquí se va a decir, ¿no? En ese contexto, porque nosotros hemos discutido, hemos hablado que el tema que vamos a tocar ahorita, que es sumamente importante, porque no solo afecta a El Salvador, ¿verdad? Sino que también tiene aspectos en todo, a nivel internacional, pues, y es el neofascismo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que tendríamos que empezar caracterizando qué es el neofascismo para que posteriormente desarrollemos el por qué nosotros consideramos que en algunas zonas o algunos países se está dando este fenómeno. perfecto. Es un tema, como les decía, bastante crítico, en donde hay que analizarlo desde la perspectiva del tiempo, del espacio también, desde la perspectiva de su origen, su desarrollo, qué significa la palabra fascismo. Nos tenemos que retroceder 100 años atrás, poquito como unos 115 años atrás, en donde apareció un personaje por ahí, después de la división de Europa, el surgimiento de ciudades-estado ya definidas, como el caso de Alemania, eh, el resentimiento que tuvo Italia. Además de ello, podemos mencionar eh, tres hechos fundamentales del momento histórico. Que lo vamos a relacionar con El Salvador también. 1917, un año clave. Primero triunfo de la revolución socialista, la primera revolución socialista, la revolución rusa. En ese año también aparece, volviendo a El Salvador, la primera regional nacional de los trabajadores, dirigida nada más y nada menos que por Farabundo Martí, organizada. Y además de ello surge, un año después, en el 18, eh, se da la primera, eh, un hecho histórico como es una pandemia, que es la gripe española, que a partir de 1918 deja aproximadamente 50 millones de muertos. Y luego llegan los locos años 20, los locos años 20, y dentro de los locos años 20, a raíz del triunfo de la Revolución Rusa, pues las fuerzas eh, europeas comienzan a organizarse contra la Revolución Rusa y contra el comunismo. Desde esa perspectiva surge eh, movimiento, precisamente, que es el fascismo, que viene de fasce, ¿va? Que significa hacha, ¿va? Y la hacha, pues en la antigua Roma la utilizaban en gran medida para quitarle la cabeza a la gente, ¿va? Y en este sentido, la idea era contribuir a detener el socialismo en todos los países europeos. Y desde esa perspectiva surge el movimiento fascista, el de las camisas negras, todo está vinculado al uso de las camisas negras y al uso del militarismo, al nacionalismo, que iba a predominar durante mucho tiempo, pero que todo iba a tener como propósito detener el socialismo a como diera lugar. Y precisamente, como les dije hace un momento, se da las llamadas o lo conocido como los locos años 20, donde a la población mundial, eh, después de la pandemia, pues, y después de la Segunda Guerra Mundial, hay una situación en la que la gente anda completamente complicada, pero que a su vez hacen surgir nuevos inventos, nuevas categorías, nuevo desarrollo, incluso en el arte, pues hay un proceso que va a culminar con el surgimiento de muchas corrientes
vanguardistas de carácter artístico. Durante casi todo el siglo pasado, el fascismo se estuvo impulsando en la gran mayoría de países después de que trajo como resultado una Segunda Guerra Mundial, producto de una crisis económica que se dio, pues, y como todas las guerras tienen carácter económico, la Segunda Guerra Mundial trae como consecuencia también la necesidad de una unidad que busque el desarrollo diferente y el aparecimiento de nuevas formas de sobrevivir, y es así como surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero también se da la Revolución China, que es una segunda revolución bastante complicada y bastante importante para el desarrollo del socialismo, y a su vez en la década de los 50 se da el triunfo y el surgimiento del tío Ho, como le llamaban en Vietnam, a Ho Chi Minh, que derrota en la guerra de Indochina a Francia, y a partir de ahí hay una división de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y viene una intervención de los Estados Unidos en esa zona contra el desarrollo del socialismo en Vietnam, como con el propósito de detener el socialismo. En ese sentido, la década de los 50 pues trae la guerra del Vietnam, que se desarrolla, como ustedes saben, 60 y termina ya por los 70, con la derrota del imperio, con la derrota de Estados Unidos. Para 1958, voy a hacer una síntesis general. Para 1958 se da el Concilio Vaticano II. A partir de ello se han desarrollado políticas de dominio y de dominación por parte, en América Latina, por parte del imperio, y el mismo se consolida a nivel de Europa, somete a Japón. El mismo Japón se fue desarrollando desde otra perspectiva, pero en términos de detener el avance de las fuerzas revolucionarias, se establecen unas políticas de carácter anticomunista fundamentalmente, y en ese sentido, ustedes conocen la política del Big Stick, la doctrina de la seguridad nacional y toda esa cantidad de nombres que Estados Unidos utilizó para ejercer hegemonía en nuestros países. Es en la década de los 40 cuando surge un personaje de apellido Hayek y que plantea lo que posteriormente se va a denominar el neoliberalismo. Entonces, el neoliberalismo se impulsa y se desarrolla hasta en la década de los 70, fundamentalmente en Chile, con el golpe de Estado que se da a Salvador Allende. Entonces se impulsa en América Latina, fundamentalmente en Chile, otra concepción económica que se va a denominar neoliberalismo y que se va a promover y desarrollar ya en nuestros países en la década de los 90, con lo que se conoció con el nombre de Nuevo Orden Mundial, que viene del Consenso de Washington. Consenso de Washington y los documentos de Santa Fe, que son documentos como antesala teórica para lo que posteriormente se iba a denominar neoliberalismo, y que de alguna forma se impulsa en nuestros países, o mejor dicho, en América Latina todavía el neoliberalismo se plantea. En los últimos 15 años, a raíz del avance de las fuerzas políticas de izquierda en América Latina, se tiene que buscar otra vía, otra situación. El surgimiento o la caída del muro de Berlín, que supuestamente le viene a dar
un impulso al neoliberalismo y al capitalismo, ahí aparece una figura, Margaret Thatcher, que plantea que ya no hay otra alternativa, que la única alternativa que le queda a la humanidad es el capitalismo. Ya no hay otra alternativa y hasta la vez se mantiene que ya no hay otra alternativa. En esa dinámica, compañeras y compañeros, así en síntesis, en cuestiones de minutos, he intentado desarrollar lo que ha pasado en estos 100 años, sin tocar la cuestión de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación, de la independencia de África, de el gran aporte que dio Martin Luther King, el aporte que dio Fidel, el desarrollo de la Revolución Cubana, la participación del Che. En nuestro país en 1958 también surge la Generación Comprometida, un grupo de intelectuales que desarrollan a través del arte literario y de otro tipo de artes una nueva visión de lo que El Salvador pretende, intelectualazos de la talla de Napoleón Rodríguez Ruiz padre, de Roque Dalton García, de Rafael Goche Sosa, del Pichón Sea, de Matilde Elena López, de Mercedes Durán, Ítalo López Vallecillos y otras series que se nos escapan, el aparecimiento también de la reforma universitaria en nuestro país bajo la conducción de Fabio Castillo, y el surgimiento del movimiento popular salvadoreño con fuerza allá por 1968 con la huelga de Andes, y el surgimiento del movimiento social, la organización política revolucionaria bajo la conducción el nuevo proyecto nacional, va a hacer surgir necesariamente otro tipo de forma de combatir estos movimientos sociales. Entonces, es decir, en síntesis hemos planteado eso. Pero ya llegamos a la década de los 90 y surgen tres letritas claves, tres letras claves que se llama GDO. La GDO son tres letras que van a acompañar el proyecto, este nuevo proyecto, el nuevo orden mundial, impulsado posteriormente por Reagan originalmente, por Bush, Margaret Thatcher, personaje que no hay que olvidar por ahí, ¿va? Que es Juan Pablo II, que ayudó mucho a que esto se impulsara al nuevo orden mundial, y además de ello, se da esta GDO. ¿Qué significan estas GDO? Globalización, dar autoridad y orquestación de la tecnología. Globalización, dar autoridad y orquestación de la tecnología. Es decir, hay una revolución tecnológica. Y la segunda letra D, dar autoridad, que significa dar autoridad, no poder. Dar autoridad, no poder. Y esa es una de las cuestiones que está en el debate. Nuestro país fue ejemplo concreto también. A la tendencia histórica de aquel momento, FMLN, se le dio autoridad, no poder. Y, repito, se fue avanzando con este proyecto a tal grado que ahora ha surgido lo que se denomina neofascismo, y el neofascismo se le llama en este momento el neofascismo la bestia del neoliberalismo, o sea, el leviatán del neoliberalismo, que es como la línea conductora que tiene aproximadamente más de 20 características, y es básicamente lo que nosotros estamos en la discusión, en el debate esta tarde, para discutir esas 20 características. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna cuestión que haya quedado de eso como antecedente para lo que vamos a denominar neoliberalismo. Carlos, bueno, yo agradecerte, profesor, expresarte mi admiración, no sé cómo hiciste, pero hiciste una Guillermo, reseña hermano, tampoco.
Guillermo Marvin. Sí, disculpa, hiciste una reseña en tan poco tiempo, pero hay características, por ejemplo, que nos llaman la atención, aquí hablando con Carlos, por ejemplo, lo del murciélago que se dio en Wuhan, ¿verdad? La pandemia que se dio hay algunas características de que tú hablaste, no sé si de casualidad pero se ha repetido, pues, ¿verdad? Por el otro lado, las tecnologías de punta, las IA, que se ponen de moda, pues las inteligencias artificiales, el litio de Bolivia, pues, ¿verdad? Pero el socialismo del siglo XXI, ¿será que eso asustó, pues, ¿verdad? A las ultraderechas? No sé, Carlito, ¿quiere agregar algo? Bueno, pues claro, si te quiero aprovechar aquí la presencia de Guillermo, ¿no? Como se está planteando, como nosotros hablamos el tema del neofascismo, y todos sabemos que neo estamos hablando del nuevo fascismo, pues precisamente. Entonces la pregunta va de que este neofascismo que está surgiendo es una necesidad porque el anterior ha ido fracasando. Es la pregunta. O es que, porque como han habido esos avances, como tú estuviste planteando, surgieron estos movimientos sociales, políticos que enfrentaron, digamos, a esos poderes en su momento. Entonces, si este neofascismo es, digamos, respuesta a lo que el fascismo anterior no ha podido hacer, o es una readecuación, digamos, del fascismo a la actualidad. Es el último planteamiento el que considero es más correcto, como una readaptación a acompañar el neoliberalismo y a la vez es como consolidar el neoliberalismo de acuerdo a los planteamientos de Margaret Thatcher, que nos decía que no hay alternativa, ¿no? La única alternativa es el capitalismo, pero se da un fenómeno, ¿no? Y ese fenómeno, ya mencionó compañero Marvin, se da el socialismo en el siglo XXI. No se esperaba eso. Hay un tanque de pensamiento, el tanque de pensamiento le llaman ellos, nosotros le llamamos pensamiento crítico, ¿verdad, Luis? Pensamiento crítico es diferente al tanque de pensamiento. El término tanque está vinculado a la guerra, ¿no? Y el término pensamiento crítico está más vinculado a la producción literaria, filosófica, política, científica, ¿no? Donde cada una y cada uno de nosotros está comprometido. Para detener eso, para detener un pensamiento crítico, es necesario cierto tipo de consolidación donde el fascismo sea revisado y se adapte a los nuevos tiempos. En La Perestroika, un libro escrito allá por 1986, si ustedes miran y escuchan el término que les voy a decir que aparece en la perestroika, se van a dar cuenta que aparece también en El Salvador y que no es muy original de en El Salvador. En El Salvador se han dado cosas que no son muy originales. En la perestroika, digo, por ejemplo, a poner un ejemplo, aparece una frase que Gorbachev plantea que dice ideas nuevas para tiempos nuevos y alguna relación con la realidad que se plantea en el 86, y que ahora se habla de otra forma, de nuevas ideas, y él hablaba de ideas nuevas para tiempos nuevos. Eso fue en el 86. En el 64 nacen los escuadrones de la muerte en Brasil. Y en Brasil también surge la Alianza Republicana Nacionalista, Alianza de las Repúblicas Nacionalistas. Y en los 80 va a aparecer un partido en El Salvador que se llama Arena. Entonces, la derecha, la extrema derecha, tanto latinoamericana como salvadoreña, no está aislada, sino que trabajan juntas. Pues estamos hablando del 64 y qué pasó también en Brasil, escuadrones de la muerte. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó en El Salvador? Escuadrones de la muerte. ¿Qué pasó en Guatemala? Escuadrones de la muerte. ¿Contra qué y contra quiénes? Contra los movimientos sociales de carácter revolucionario. Y entonces esa narrativa que se ha desarrollado durante todo este tiempo, fundamentalmente anticomunista, predomina hasta el actual momento. Ya con otro nombre. En este momento
se podría hablar de un neofascismo. ¿Cuáles son las características? Voy a hacer uso de acá de un material que aquí tenemos. Uno de los elementos que caracterizó al fascismo y que caracteriza también a la actualidad es el miedo. El miedo. ¿El miedo a qué? Fundamentalmente a pensar. Es decir, la extrema derecha le tiene miedo al pensamiento crítico. Entonces se genera el miedo a toda la población para que toda la población no piense, no actúe. Es más, a los niños se les entrega no un libro, sino que una tablet. Se le entrega es más, si le preguntan a un niño, esto ocurre, imagínense, en Francia, ¿ah? Que dibuje un pescado, que es una cuestión tan sencilla, ¿ah? El muchacho, el niño, hace una cuestión blanca, ¿ah? Algo blanco, blanco, y entonces, ¿y dónde está el pescado? Le pregunta. Ahí está dentro, ¿ah? Porque lo que el niño ha visto no es un pescado, o no es un pez, sino que lo que él ve es un pescado en un súper, ¿va? O en una refri, y en una refri aparece efectivamente el pescado blanco, pero al niño no se le ha enseñado llevar a la naturaleza porque a él desde chiquito ya le dieron algo para que esté jugando, entreteniéndose. Entonces, la tecnología, en otras palabras, lo hace un poco preocupante por lo que está pasando en el momento. Pero el miedo es uno de los elementos que caracterizan este momento actual, ¿no? Entonces, y el miedo, la gente anda en, en tal situación que es capaz de salir del país, andarse rebuscando, decirle a uno no hables de estas cosas porque te va a pasar algo, pero es cuestión, esto es una teoría, esto es una discusión, este es un planteamiento teórico, en donde y se está discutiendo en múltiples lugares, pues esta cuestión que estamos platicando está saliendo en la UNAM, se está discutiendo en Costa Rica, se está discutiendo un poco en universidades latinoamericanas como las de Venezuela, en la nuestra incluso. Algunos que nos atrevemos a platicar sobre estas cosas lo hacemos, pero se le impide a la gente por el miedo, ¿va? El otro elemento que caracteriza este momento es el elitismo. El elitismo, es decir, lo que está ocurriendo, lo que está pasando, lo bueno que está pasando en este momento, solo es de élites. El arte, por ejemplo, es exclusivo para élites, ¿verdad? Es exclusivo para aquellos que pueden, pues solo élites, ¿verdad? Por ejemplo, viene un cantante de esos que alienan a la población, ¿verdad? Que alienan a la que se denomina enajenan a la que se denomina generación de cristal y presentan los precios de 300, 400 y algunas personas hasta se enjaranan, que adquieren deudas y pagan hasta $750 por ir a ver a X cantante que se va a presentar del ritmo que está de moda, ¿verdad? Concursos como Miss Universos, a quienes solamente la clase trabajadora o el pueblo solo mira por la televisión. Vino un jugador muy reconocido a nivel mundial y la entrada general valía $200 y la más alta 400 y revendida 500, $600. Imagínate que el salario mínimo acá en El Salvador es de 350, ya se le ha aumentado un poco, pero que la gente solamente tiene para sobrevivir. Esa es otra de las características. El otro momento es culto a la tradición. El culto a la tradición. ¿Cuál es ese culto a la tradición que caracteriza este momento? ¿A cuáles tradiciones se refieren? ¿A cuáles tradiciones se refieren? Fundamentalmente a las religiosas. Y hay un método que se llama el método pentecostal, donde la teología de la liberación
es aventada al diablo, tirada al diablo, ¿verdad? Y lo que existe es cualquier tipo de cosa que está vinculada solamente a la verdad sobre Dios, la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre el hombre, que nos dice la teología de la liberación, está fuera de discusión. ¿Para qué hablar sobre eso? ¿Verdad? Entonces, en términos religiosos, ¿verdad? En términos de nacionalismo, que es otra de las características de este nuevo modelo, es pensar, por ejemplo, que El Salvador tuvo su independencia el 15 de septiembre. ¿Verdad? Eso es falso, porque El Salvador no existía el 15 de septiembre de 1821. Existían los otros espacios, pero El Salvador como nación, como república, existe hasta 1841 y se llamaba República del Salvador, que hasta un hondureño fue el primer presidente de El Salvador en 1841 y nace también la Universidad de El Salvador. Y El Salvador se llama República de El Salvador hasta 1915-16, algo así. Entonces ahí tenemos dos cosas. Pues. Vamos a hacer una tradición. Vaya, figuras como Atlacat, por ejemplo, que hay que recordar a Atlacat porque es importante. Otro personaje que la historia es falso, no existió. No existió un personaje con esas características. Esto tal vez puede perjudicar a aquellos que creen que esto es, que yo me lo estoy inventando. Pues. Entonces, pero hay que ir a buscar, no hay respuestas. Y así sucesivamente, enormes tradiciones. La otra característica que tiene el neoliberalismo, perdón, el neofascismo, es la irracionalidad, el irracionalismo, que tú te puedes preguntar, ¿qué hace que la gente vaya a votar por Milei? ¿Qué hace que la gente vaya a votar por Noboa? ¿Qué hace que la gente vaya a votar allá por el presidente Zelensky? ¿Qué hace que vaya a votar por el francés? ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Qué es lo que pasa qué hace que la gente haya ido a votar por un personaje que ustedes conocen aquí en El Salvador? Es un nuevo modelo que se está desarrollando. ¿Qué hace que la gente vaya a votar? Es el predominio de la irracionalidad. Es la irracionalidad en varios niveles del pensamiento de millones y billones de seres humanos que hacemos cosas que aparentemente son racionales y en otro momento es irracionalidad absoluta. Por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo. Parece irracional que una mujer en condiciones de peligro de su salud no tenga que llegar a tomar esa decisión porque puede ser enviada a prisión. ¿Es eso racional? ¿Mm? ¿Es eso que está de por medio la vida de una persona, pero se le debe de salvar la vida a algo que no ha nacido todavía o alguien que no ha, y que tiene todas sus características para nacer, pero en los primeros meses, en las primeras semanas de existencia de ese ser, todavía no tiene su cerebro y mientras tanto eso no se dé, pues no hay cerebro y no hay cerebro pensante, no hay cerebro humano y en esas 8 semanas lo más normal es salvar la vida a la madre, pero acá en nuestros medios se penaliza el aborto. Podemos poner muchos más ejemplos de irracionalidad que se están dando a nivel nacional e internacional que uno, por ejemplo, considerar arte esa cosa que uno escucha de música, que le llaman música, pero es un ruido donde ofende al que va escuchando, con todo respeto para quienes les gusta el reggaetón, pero esa cuestión no es arte en términos de entender el arte como reflejo de la realidad en el cerebro humano que envía un mensaje, ¿va? El mensaje es irracional, ¿va? Y así podemos encontrar una cantidad enorme de
de actitudes, de irracionalidades, por ejemplo, exigirle al padre o a la madre que le compre un celular de $1,500 cuando tiene un salario de un salario mínimo, o aunque tenga un salario tranquilo, pero no le podemos exigir a alguien que gaste una gran cantidad de dinero, y es producto de la irracionalidad que le ha generado el momento actual. La otra característica es, se vive para luchar. Los pacifistas son débiles e ingenuos. Se vive para luchar, ¿va? Se vive para luchar, es una de las características, para luchar. Es decir, no se, y los pacifistas somos débiles e ingenuos. Hablando de paz, hablando de ingenuidades, de tonteras, lucha hecha, ya sabes qué, en esta vida es de darse en la madre porque no hay que dar otra. Se vive para luchar. Otra característica es, la vida es una guerra constante que solo se va a terminar cuando se exterminen a los enemigos. Otra característica, se la repito, la vida es una guerra constante que solo se va a terminar cuando se exterminen a los enemigos. Otra característica, predominio del machismo extremo, desprecio al feminismo y condena a la diversidad sexual. Predominio del machismo extremo, ¿va? Desprecio al feminismo y condena a la diversidad sexual. Otra característica también es culto a las armas como símbolo fálico. Culto a las armas como símbolo fálico. La otra característica del neofascismo es que la democracia es una palabra mítica. Es un mito la democracia. Otra característica es el pueblo es considerado como una masa uniforme con una sola opinión. Y dentro de esa sola opinión es la existencia de un líder. Y este líder tiene inigualable sabiduría, es quien interpreta toda opinión. Las opiniones diferentes son silenciadas. Repito la idea. El pueblo es considerado como una masa uniforme con una sola opinión. Y esa sola opinión es la del líder, que tiene inigualable sabiduría y es quien interpreta toda opinión y las opiniones diferentes son silenciadas. Luego, otra característica, movilizar pasiones y emociones, producto del líder. El líder moviliza pasiones y emociones. La patria tiene que tener la ideología del orden y el que cambia el orden y no acepta el orden, traiciona. Se le aplica la traición, hay que acabárselo. El otro elemento es centralización del poder, ¿va? Centralización del poder, ¿va? Centralización del poder. La oposición es silenciada. La oposición es silenciada. El poder es centralizado. Hasta aquí, para mientras tocamos las otras características, no sé si hay alguna pregunta. Porque faltan bastantes. Sí. Sí, claro, y queremos también ver si algunos de los compañeros quieren preguntar de los que están aquí, o nosotros pues no quieren, ya es opción de ellos si encienden o no la cámara, pero si quieren hacer algunas preguntas, pero bueno, en el caso mío, fíjate, Guillermo, de que me llama la atención lo emocional, pues, ¿verdad? Y alguna gente dice, en verdad, mía, como decimos en buen salvadoreño, me han puteado. Pero si el 90% de nosotros lo apoyamos, hablando desde El Salvador, pues, ¿verdad? O como que si en redes no hubiera la manipulación, pues, ¿verdad? Pero cómo No No sé escucho. qué le pasa. No se quedó sin mismo, transmisión pues, el Marvin. No te escuchamos lo último, se te fue la. hola, hola, ¿se escucha ahora? Ahora sí. ¿Cómo caímos de nuevo en ese caudillismo, pues, ¿verdad? ¿Cómo caímos de nuevo en el caudillismo? Es precisamente el trabajo del sistema de dominación múltiple, ¿verdad?
decir, podríamos nosotros hacer algunas críticas en términos de la izquierda latinoamericana fundamentalmente, ¿ah? No necesariamente nuestra izquierda, sino que porque es el mismo fenómeno en varios países, excepto en Venezuela y Nicaragua y Cuba y poco en México, sobre todo, que ahorita México es el que está salvando toda esta cuestión, ¿va? El que está enfrentando todo esto. No he tocado otras, se las voy a mencionar para que tengamos así como más el debate, ¿va? Eh, Dice, el líder tiene igualdad de sabiduría, es quien interpreta toda opinión, las opiniones diferentes son silenciadas. El otro característica es la centralización del poder, la oposición es, vuelvo a repetir, silenciada. El otro elemento básico es la manipulación del sistema educativo a través de la inteligencia artificial al servicio del poder. La inteligencia artificial al servicio del poder. La otra característica es fuerte aparato de propaganda. La otra característica es ilegalizar a la oposición, hacer desaparecer pues la oposición que realmente pesa, ¿va? Acá, por ejemplo, en nuestro medio, los partidos que en un momento determinado fueron oposición, un caso de los 60 y los 70, eh, eh, la democracia cristiana. ¿Va? La democracia cristiana en El Salvador prácticamente no existe. ¿Va? PCN no existe. El Frente anda ahí como con 1 o 2 puntos de preferencia. ¿Va? Entonces, y es parte de este proceso que se llama ilegalizar la oposición. El otro elemento es la enfermedad de la narrativa de la violencia, que es otra de las características. La otra es donar la realidad, es decir, la realidad no existe, yo la regalo, ¿va? Luego, esta cuestión es muy importante. La población son vasijas vacías que tienen que ser llenadas por depósitos de estupideces. Imagínense la característica esta, ¿ah? Se las repito. La población son vasijas vacías para ellos. Son vasijas vacías. Para toda la extrema derecha mundial. O sea, no necesariamente aquí pues es un ejemplo vivo, ¿ah? Pero les acabo de poner algunos ejemplos del cómo la gente hace cuestiones. Digo, la población son vasijas vacías que tienen que ser llenadas por depósitos de estupideces. Luego otra característica, discurso, y esto es fundamental, sobre todo ustedes que están fuera de nuestro país y los que nos están escuchando. Discurso antimigración. Lo que está pasando en Estados Unidos es clave, serio. Y lo que pasa también en Europa también es serio. Es más, ustedes conocen que existen los manteros allá en el Mediterráneo. Los manteros son africanos que llegan a la zona esta, ponen mantas para vender sus productos y de repente los llegan a sacar la policía y ellos agarran las mantas y salen en guinda, salen en busca, pero cuando los africanos prácticamente son los que desarrollaron todo ese gran movimiento y todo ese gran poder en Europa, pues, y que el discurso antimigrante se desarrolla, ¿no? Luego, el elemento, el líder es el único que sabe, el que educa, piensa, habla y quien dicta las reglas. Repito esta otra característica. El líder es el único que sabe, el que educa, piensa, habla y quien dicta las reglas. La otra característica, el pueblo no tiene cultura, escucha en silencio, se ajusta a las reglas. De ahí surge otra característica, la cultura del silencio. Y luego, otra característica, crear la pérdida de la capacidad de imaginar el innovar. De otra perspectiva, ya para terminar, la sociedad no existe, solo existe el mercado. No existe la justicia social, solo las redes sociales. No existen pobres, existen perdedores. Y la confusión a la población es fundamental. Y de ahí, para concluir, hay una frase, compañeros y compañeras,
que es como la que hace la resistencia, que dice, solo los pueblos con conciencia son los pueblos con esperanzas, de Bertolt Brecht. Le repito, solo los pueblos con conciencia son los pueblos con esperanza. Así es que tenemos pues una cantidad de características que definitivamente están como predominando en la realidad nacional e internacional. Europa se cree de nuevo la dueña del mundo, la dueña del planeta, ¿no? Y los pueblos pues no son más que, ya dije, vasijas a las que hay que llenar de estupidez. Desafortunadamente es la realidad. ¿Qué nos plantea los y las creadores de estos textos donde hemos sacado estos documentos y que de alguna forma se dan en la realidad social salvadoreña, en donde prácticamente se vive esta situación? Algunas otras quizás no han llegado, pero que sí van a aparecer. Por ahí va mi pequeño aporte, compañeras y compañeros. Está el debate, está la discusión, como para poder compartir ideas que nos permitan como consolidar estas más de 25 características del neofascismo que se aplican en la realidad histórico-social. Yo tendría como una pregunta, por decirlo así, ¿no? Porque es que no sé si se me escapó, pero no recuerdo o no escuché o dónde podríamos ubicar, por ejemplo, el tema de que una cosa que se hemos notado bastante en El Salvador y es el incremento del odio, ¿verdad? Pues hay una confrontación, ¿verdad? Pero el odio, ¿verdad? Porque en las redes sociales te tiran babosadas, etcétera, y hay un odio tremendo, ¿me entendés? Hacia la gente que es crítica, pues. Y no es que vos se van a ir con un argumento para debatirte, no, van con la amenaza, con el odio, ¿me entendés? Entonces eso se ha desarrollado muchísimo, incluso hay gente que te dice que tenía menos miedo en los tiempos de guerra que lo que tiene ahora, ¿verdad? Y es precisamente por esa situación de miedo y odio que se ha creado. Entonces yo no sé a dónde lo encajamos dentro de esas características, En la digamos, ese primera, tema. el miedo al odio, y otro elemento que se escapó, pero que quería dejarlo para el final, es que Milei, por ejemplo, está creando de nuevo las CSS, las policías especiales, y el lenguaje del odio vinculado a las policías especiales trae como resultado lo que fundamenta y mantiene el neofascismo. Se llama militarismo. El militarismo. Es decir, al menos acá en nuestro medio, en nuestro país, encontramos una cantidad de personas temerosas porque todos los policías y soldados de este país siempre andan con su respectivo fusil dirigido a aquel o aquella que puede decir algo. Todavía no han empezado a jalar el gatillo, solo hay que esperar el momento para que eso se dé. Sin embargo, el predominio de cárceles, el aparecimiento, como les repito, ya en Argentina de las CSS, las policías especiales, para contrarrestar la oposición. Cristina Fernández en este momento ha sido condenada a 6 años de prisión, y estos 6 años de prisión, pues la única diferencia que hay de los demás es que fue declarada prisión domiciliar, pero igual ella está protestando, y en este momento, en este instante, el pueblo argentino está en las calles defendiendo a su presidenta. Y los argentinos pues están haciendo múltiples acciones, que es lo fundamental en este actual momento.
Correcto, no sé si alguno de los compañeros, bueno, pero yo tengo varias inquietudes. Una, o sea que eso de cuando se juramentó nuevamente, lo digo a título personal para que se entienda como Marvin, que lo que yo llamo la presidencia inconstitucional que venía medicina amarga, es parte de esa manipulación, como quien dice, te va a llevar puerca, pero no te quejes, tenés que de esa como toma de lealtad, pues de un pueblo, pues, ¿verdad? Tenés que ser obediente, pero aún entre nosotros los que vivimos fuera, hay gente que dice, yo cuestiono, Guillermo bueno, se llevaron al pandillero que me fregaba a mí enfrente, al uno, a los dos pandilleros, pero se llevaron 10 inocentes, pero no me importa porque me quitaron a los dos pandilleros que me fregaban a mí. ¿Qué clase de valores o de sociedad o de ética vamos alimentando? Pues como quien dice, si me soluciona mi problema, no me importa, ¿verdad? O lo que está sucediendo, que no viene al caso, pero voy a mencionar en Palestina, ¿verdad? O sea, ese genocidio para mí, pues, ¿verdad? No, no. O el otro, pues, ¿verdad? El que tiene 600 ojivas nucleares atacó al otro porque está a punto de desarrollar una bomba, una ojiva, pues, o sea, ¿qué clase de valores como planeta y como país, pues, que no somos ajenos a todos esos valores? O algunos diciendo de que lo queremos al inconstitucional hasta el 2050 y después que vengan los hijos hasta mencionan una niña ahí, o sea, como que queriendo retornar a los reyes, pues, ¿verdad? Digamos, eh, ¿hacia dónde nos movemos? Pues, ¿será que somos esas, lo que yo llamo, y me incluyo, por supuesto, o sea, que somos apenas, ganado, ovejas, para no decir ganado? ¿Será que caminamos arriados en la época de que supuestamente hay más información, pero no pasamos de caminar arriados? No sé, ¿verdad? Quizás no quiero ser ofensivo en la pregunta, por eso me incluyo. Bueno, por eso te digo, la democracia es vista como un mito, como una fantasía. ¿No? Es decir, la democracia, el concepto de democracia es apartado también del mapa, ¿verdad? Porque lo que aquí se va a aplicar es la voluntad del líder, que es el enviado de Dios. Caso, por ejemplo, que estás mencionando allá de Israel, por ejemplo, el lenguaje es la guerra, ¿no? El genocidio contra Gaza es correcto porque es Dios el que ordena eso. Y ya van 56,000 personas casi asesinadas. Nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, de los derechos de la vida, ¿no? Pero para ellos el mensaje que le envían a la población mundial es que tu vida, como la mía o como la de cualquiera, no importa, si lo importante es el predominio del poder económico mundial para controlar el planeta. Por eso precisamente la lucha del pueblo palestino no es solamente por recuperar su espacio que le ha quitado Inglaterra, que le ha quitado Francia, que le ha quitado Estados Unidos. Porque cuando hablamos de la tierra prometida, desde la perspectiva del sionismo, que habla de la tierra prometida y que la tierra prometida es Israel, es una concepción completamente diferente al significado de mi reino no es de este mundo. En mi mundo es donde no existe la injusticia, ¿no? Y el cristianismo ese de la teología de la liberación habla de los pobres, ¿no? Es decir, el concepto de pobre, el neoliberalismo y el neofascismo, como te dije hace un rato, se ubica a los perdedores. Una persona es pobre porque es perdedora, no es pobre porque es dominada. Entonces, y toda esa serie de cuestiones que llegan y que la guerra está de por medio, que la guerra es la solución para acabarse al pueblo persa, pues porque ahorita la esperanza del mundo es Persia, es Irán. Irán está haciendo un momento histórico bastante grandísimo. Y lo que está pasando en Irán nos atañe a todos nosotros y a todas.
porque se está enfrentando a todo ese sistema que te acabo de decir, que no solamente que les acabo de plantear, sino que son características no solo de nuestro país, es característica de todo, de Europa, en Hungría, por ejemplo, en España, en Francia, Inglaterra, Alemania y todos esos países que adoran ese tipo de planteamiento y están surgiendo otro tipo de elementos para consolidar lo que ellos le llamaron protectorados allá en Alemania con África o algunos otros países por esta zona. El colonialismo que se dio en aquel momento y que ahora se denomina neocolonialismo. Entonces, toda esa concepción de carácter de dominación le interesa nada más al grupo de los siete, es decir, a lo que domina el Club de Bilderberg, se llama, que es como la esencia del control emocional y mental de millones de seres humanos. Se llama Club de Bilderberg. Y eso pues hay que analizarlo y entrar a la razón que no solamente es para nuestro país, es global. Todo lo que está pasando acá está pasando en muchos países y y millones de seres humanos se les aplica esto. ¿Cómo enfrentarlo? Pero disculpa, pero hay una cuestión, va. Alemania, pongamos el país más industrializado de Europa, desde la óptica industrial, dejarlo sin las materias primas de América Latina y sin las materias primas a precio casi regalado o casi de saqueo de África, yo creo que no dura 6 meses, porque en qué materia prima, corregime ahí, perdóname, ¿en qué No, materia no, prima no. Alemania es autosuficiente? Prácticamente en Correcto. ninguna. Entonces, nos quieren mantener, creo yo, como, mira, yo tengo la máquina de hacer pisto, vos tenés que aceptar mis préstamos a los intereses que yo diga y tu materia prima me lo vas a poner porque nosotros, el café se produce en El Salvador, pero es en la bolsa de Nueva York que deciden el precio y cuánto va a valer la libra de café, o sea, ¿cómo es eso? Perdona, Guillermo, no entiendo yo eso, digo, como salvadoreño No, común no, y si yo estoy de corriente. acuerdo con vos, o sea, una posición correcta, pues, o sea, es decir, eh, el, el, la esclavitud ahora se llama el esclavo moderno, el esclavo moderno. El esclavo se diferencia del actual, quizás era aunque era un oprobioso modo de producción, ¿va? Pero el esclavo aquel de hace más de 25 siglos tenía garantizada la comida. Ahora el esclavo moderno, si no tiene empleo, no tiene comida. ¿No? Y cualquier cosa de dominio y de control y de saqueo de las naciones llamadas pobres es producto de ello. Mencionaste Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, que tú sabes es un país pequeño en Bélgica, pero la cantidad de control que tenía en África le hicieron inmensa. Pues. Hasta hubo un país que se llamaba Congo Belga, ¿verdad? Y estamos hablando de miles de kilómetros, de más de 100.000 o 200.000 kilómetros cuadrados, que comparado con el pedacito que tiene Bélgica, es, es increíble, pues, pero el dominio ideológico, político y militar que ellos sustentaban a través de la inexistencia de, de fuerzas militares en esos pueblos que se dedicaban a otras cuestiones, y ellos lo llegaron a utilizar el término de proteccionismo. Te vamos a proteger en la medida que vos des. ¿Qué vas a dar? Tierra y trabajo. ¿Mm? Y mientras tanto vas a tener el proteccionismo, que es una categoría que se usa para ejercer el control. Y eso lo hizo Alemania ya a partir de la década de los 80 del siglo XIX. Y ahora lo continúan haciendo. Ahora la carrera armamentista estamos hablando de 850.000 millones de euros en Europa. ¿No? Eso le va a costar, lo puede perder Europa, la OTAN, si la guerra de Ucrania con Rusia no continúa. 850.000 millones de euros.
Eso vale la carrera armamentista y a partir de eso, pues, te das cuenta cómo se da el proceso. Y efectivamente los trabajadores son africanos, son latinoamericanos, ¿no? Eh, son personas que van de aquí, ¿no? De estas zonas, porque no les queda otra alternativa, pues la pobreza pues tiene nombre y apellido, ¿va? Y esa es la razón de ser de la pobreza, es el capitalismo y el neoliberalismo en la actualidad, y el capitalismo es el sistema que domina supuestamente y que tiene la contrahegemonía ahorita, la contra con lo que se llama BRICS, que es como la esperanza que se está dando. Mira, yo solamente pensando aquí en voz alta estaba también con el tema de los recursos naturales, ¿verdad? A nivel mundial, pues, ¿verdad? En ese sentido, digamos, porque quieras o no, se los están terminando. ¿Me entendés? Eso va cada vez caducando, digamos, esos recursos naturales y en eso creo que el capitalismo continúa, digamos, con su voraz destrucción de los recursos naturales, que no se ve que tenga paro, porque el caso de Ucrania es igual. El caso de Ucrania ahorita están negociando ya los minerales que tiene Ucrania, que eso es lo que quiere Estados Unidos, los minerales, ¿no? Entonces siempre están abocados a... Y en ese contexto, digamos, en ese contexto, ¿cómo se puede explicar, digamos, si vos sabes que te estás cagando en el mundo, por decirlo así? Porque me disculpen la expresión, ¿verdad? Que estamos aquí en público, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No, no sé, eh, los países latinoamericanos se pregunta cuál es la máxima expresión de la violencia. La máxima expresión de la violencia es la pobreza. Dentro de los factores de poder, el quinto es el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El medio ambiente. Es decir, el cuidar el medio ambiente es una tarea fundamental. Y además de eso, las minerías, por ejemplo, el tema de los minerales. En la medida que se exploten, en esa medida hay más riqueza. ¿Y qué es lo que hay que explotar, por ejemplo, ahora? Las tablets, los celulares, las computadoras, las baterías de vehículos, que hay billones de esas cuestiones en el planeta y hay que venderlas. Y a cada rato hay que sacar más. Y hay un mineral que se llama litio, que es el mineral que sirve para producir ese tipo de cuestiones y hay otras cosas. Entonces el mineral litio se encuentra en grandes cantidades en Bolivia y por eso la derecha latinoamericana le está poniendo bastante fuerza a las elecciones de Bolivia para explotar las minas que hay ahí en Bolivia, las que Evo y el otro presidente estaban en oposición. Y hace más de 25 siglos apareció un fulano allá en Roma que se llamaba Calígula. Y Calígula dijo una frase: divide y vencerás. En Bolivia han dividido al movimiento social, de tal manera que Evo quiere ser candidato y el otro señor también, de más, del movimiento hacia el socialismo. Entonces, dividir al movimiento popular es fácil. Vaya, por ejemplo, acá en nuestro medio tenemos muchos nombres, incluso el mismo que conduce este país, no le voy a hablar, no vamos a decir más que inconstitucional. El inconstitucional viene de un partido de izquierda. ¿No? Fue un error, ya la historia lo planteará. El mismo vicepresidente. Entonces, fue un error o una traición, en fin, hay que analizarlo, pero volviendo al punto, el tema de las
minerías, por ejemplo, en nuestro medio, pues es importante analizarlo. Y el medio ambiente es fundamental, que es uno de los factores de poder, que hay que analizarlo. Y hay que conservarlo, porque de lo contrario, la misma tierra, la naturaleza no da saltos, pero que la naturaleza misma va a pasar la factura en su momento si es que no se atienden esas cosas. Lo que pasa en el Medio Oriente en términos de petróleo y también otro tipo de minerales, de, de energía que está ahí, el gas que hay en Rusia y toda esa serie de cuestiones, pues permiten a nosotros como cómo entender lo que estás planteando. El tema del medio ambiente es fundamental, ¿verdad? La tierra, tarde o temprano, va a dar la factura y va a decir algo a esta gente y el resultado, pues, ya viene, pues. El- Todos los minerales para las bombas atómicas, pues, ahí está. La guerra química y todo eso, y física, son bien importantes, pues la energía nuclear son bárbaras para ello. Por ahí va pues la respuesta. No sé si se satisface y si hay algunos compañeros que quieran expresar algo, pues Sí, enhorabuena. adelante, compañero. Si alguien quiere, nos va a pasar la de Juan Comodoro, que dio petróleo, pero murió de sed. Nos va a pasar en El Salvador si no nos ponemos la... Aprovechen la oportunidad acá, compañeros y compañeras, si es que tienen una pregunta y si es que lo desean. Tampoco expresión, ¿verdad? Simplemente porque también ya dentro de poco vamos a ir terminando esto, que ha sido muy excelente la conversación, que creo que vamos a tener que invitarte más seguido. Sí, porque quedó a medias varios temas, Guillermo. Vamos a tener que hacer unos 3 programas al hilo porque nos quedamos picados en varios temas. En lo que pueda y ustedes crean conveniente, pues con todo gusto. Si de lo que se trata es de ser filósofos, pues, o sea, el sabio es aquel que lo sabe, que cree que lo sabe todo, ¿no? Y el filósofo es aquel que anda en búsqueda constante de la verdad. Y por eso es que nosotros, ustedes son filósofos y yo ya me considero igual porque me gusta averiguar cosas, pues, y hay una personita muy maravillosa por ahí que la quiero mucho, que se preocupa por mis huesos, y me dice, solo te andas metiendo y averiguando cuestiones que están pasando en el planeta para andar siempre tenso, me dice. Sin embargo, es bueno saber. Lo que pasa es, hay que saber, hay que averiguar, hay que comprender las cosas, porque esto nos permite como, el saber nos permite prever y el prever y saber son fundamentales. Pues ahorita el planeta está en un momento bastante complicado, pues. Y en ese sentido, la frase también de otro filósofo, Descartes, que te dice que mientras eh, o sea, que es muy poco lo que yo sé comparado con lo mucho que ignoro, ¿no? O sea, hay tantísimas cosas que hay que averiguar y que hay que saber, que hay que conocer. Y una de estas, pues, son estos, pues, sí, hay bastantes cuestiones que están pendientes, ¿no? Excelente. Bueno, solo hay saludos, no hay ninguna pregunta, digamos, por el momento en el intercambio de internet, todos están saludando, agradeciendo también de la información que estás dando. Parece que ha estado muy interesante, ¿verdad? Que han estado, perdón, todos bien silenciosos, escuchando, ¿no? Sí, eso, Di- di- o sea, es di- un buen síntoma, como decimos nosotros, un buen síntoma, pues, del silencio, excepto la intervención que hubo ahí de un micrófono por ahí, que a ver cómo se nos metieron, ¿verdad? Que es primera vez que nos ocurre, ¿no? Pero Hablando de la selección, así es. Yo no sé si hay algo más, por lo menos un mensaje, digamos, para ir terminando el programa hacia la gente que nos está escuchando. Guillermo. de mi parte, sí, 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 claro. sí, sí, Perdón, no, agradecerles que hayan estado con nosotros esta tarde. Hay muchas cosas que hacer, tenemos que darnos prisa, ya la esperanza no debe de perderse, hay que seguir en la lucha, hay que recordar pues a Fidel, ¿va? Fidel era tan importante y él nos enseñó una frase que dice, hay un sistema que se odia.
hay que combatir el sistema que se odia. Hay hombres que defienden el sistema que se odia. Si hay que combatir al sistema que se odia, entonces también hay que combatir a los hombres que defienden el sistema que se odia. Así es que hay que, y nosotros lo que tenemos es la palabra. Quedarnos en silencio pues es parte del sistema, y nosotros pues con esto pues contribuimos con lo que más o menos hemos aprendido y hemos revisado lo que está pasando a nivel internacional y a nivel local, que es fundamental para revisar qué es lo que ocurre y cómo se nos presenta esta cuestión. Así es que gracias a quienes ingresaron y a ustedes también por este valioso aporte, por esta valiosa oportunidad. Y voy a esperar que la computadora en la próxima ocasión esté buena. Bueno, esperemos también nosotros, sé que eso sucede, ¿verdad? Pero aún así ha sido muy buena la transmisión, o sea, no ha habido ninguna interrupción. Como el micrófono y la cámara ha estado bastante bien, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy bien. Bueno, Marvin, vamos a tener que despedirnos también nosotros. Bueno, como decía el profesor Guillermo, como decía el compañero Guillermo, miren, si alguno de ustedes de buena fe, pues vamos a decirlo así, apoyó a la inconstitucional, ya son 6 años que le dieron paja. Equivocarse es de humano, rectificar es de sabio, sea sabio, pase de humano a sabio, rectifique. Yo ese es mi llamado, pues verdad, el que podría ser, y somos parte del colectivo digital Frente Intercontinental. Pero somos salvadoreños, o sea, porque algunos nos dicen metido, es cierto, quizás el profesor lo decía Guillermo, y a veces la gente dice, vos ni vivías aquí, que no es que, pero seguimos siendo salvadoreños, nos sigue doliendo la tierrita, ¿qué vamos a hacer? Saludos y muchas gracias. Bueno, sí, yo también saludar. Como dice, estamos afuera, pero cuando estábamos allá estábamos en la buena, ¿verdad? Así es que, y aquí hacemos lo que podemos también, pues, ¿verdad? Y tratamos de informarle a todos ustedes, ¿no? Y seguiremos con esta labor, ¿no? Les vamos a pedir que sigan pendientes de los próximos programas que tenemos, ¿no? Como Frente Intercontinental, ¿no? Mañana, ¿a quién tenemos mañana? A Suazo, ¿verdad? Va a Sí, venir sí. Suazo. Y el viernes tenemos a Maricela. Ahí me lo saludan y, muchas- dígale que les tengo su libro, El Diamante Rojo. No, y profesor, aquí estamos a la orden. Cuando presente eso, por favor, ahí tómenos en cuenta. Aquí hacemos la transmisión con todo Por gusto. supuesto, cuando ustedes crean conveniente, aquí estamos. Exacto, con eso de los poemas Hay y algo todo en eso nuestra también. producción. Tal vez lo podemos enseñar y con gusto estamos aquí para apoyar. Podemos hablar exactamente solamente del libro, podemos hacer un programa de eso porque también Muy es bien. valioso para todos nosotros. Pendiente. Ok, bueno, yo me toca que agradecerles a todos ustedes que estuvieron ahí presentes. Ahí Luis se dejó ver, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado también con nosotros acompañando, que yo he estado pendiente ahí de ustedes también, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir nosotros con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental, ¿no? Y les deseamos que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Felicidades. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.